Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Rincón del Éxito. Una semana más que conversamos con profesionales exitosos en sus carreras. En el día de hoy tengo a Luisa Sayas de Educación, imagínense. La conocen en las redes como Luisa Educación. Y hoy fui muy intencional porque ¿qué ha sucedido en las últimas 12 sesiones de Rincón del Éxito? Siempre el inglés y el TOEFL se convierten como en ese paso que falta para poder continuar en la carrera profesional en los Estados Unidos. Principalmente para nosotros quienes venimos de otros países y necesitamos demostrarles a las instituciones donde vamos a estudiar que vamos a, que podemos entender el idioma, que lo podemos hablar, que lo podemos escribir. Entonces, en ese momento, para nosotros, para poder demostrar eso, tenemos que pasar unos exámenes de proficiencia del idioma. ¿Ok? Entonces, hoy Luisa nos va a deleitar en explicarnos cómo ha sido su historia profesional hasta llegar a hoy y por qué Luisa se está dedicando a la educación y específicamente a la educación bilingüe y específicamente a que las personas puedan pasar ese pasito tan importante que es las pruebas de proficiencia de inglés o de asistencia médica o de todas estas pruebas que hacen falta aquí en este país para poder seguir adelante en nuestras profesiones. Entonces, estoy muy emocionada, creo que hoy vamos a aprender muchísimo de Luisa y ella nos va a deleitar. Y bueno, Luisa, tu audiencia de Rincón del Éxito y te invito a que nos deleites hoy. Gracias, Jessy. Hola a todos. Para mí es un honor estar aquí y poder compartirles a ustedes mi experiencia y para que ustedes también sepan cómo pueden hacerse profesionales en este país. Y siento que es mi honor poderlos motivar a que crean en que sí es posible, porque algún día ustedes soñaron con algo y siento que les va a ayudar a escuchar cómo fue también mi proceso en este sentido. Qué lindo. Quiero que sepas antes de que comience con tu historia que yo llegué a este país hace 36 años, no hablaba nada de inglés, cero, y estudié inglés por mi cuenta y fue a un instituto. Durante 3 meses fui al instituto, durante 4 meses estudié para pasar el TOEFL. Lo tomé una vez y lo pasé una vez. Y yo soy la persona más miedosa tomando pruebas, ¿ok? Me aterra tomar pruebas y por mucho que conozca, me pongo nerviosa y con eso pues me paralizo cuando estoy tomando las pruebas. Y dije, esto lo voy a tomar como un túnel oscuro. Mientras más rápido yo presione el acelerador, más rápido voy a salir de él. Entonces, estás hablando aquí como un estudiante que tuvo que hacerlo muy rápido porque quería hacerlo muy rápido y salir de ese túnel oscuro. Entonces, cuéntanos desde cómo llegaste aquí, desde el principio. Queremos saber qué estudiaste, dónde estudiaste, cómo llegaste hasta hoy, Luisa Educación. Gracias, Jessy. Bueno, yo soy cubana, estudié en Cuba. Desde muy niña yo siempre jugaba a la maestra, creo que es algo típico en muchos niños, ¿verdad? Pero cuando ya fui estudiando, digamos, high school, que es cuando uno tiene que estar pensando en qué carrera va a hacer, pues en Cuba los maestros no eran bien pagados, eran de verdad bien sacrificados. Y yo dije, no, nunca estuvo en mi mente hacerme maestra. Entonces, cuando estaba en el high school, llegan a la escuela y te hacen charlas, diferentes carreras. Yo no sabía ni qué iba a estudiar. Empecé
que si iba a estudiar informática, telecomunicaciones, ingenierías, pero en realidad siempre me gustaron las letras. Entonces se acercaba casi que el momento de elegir y yo todavía no sabía ni qué iba a elegir. Hasta un día que llegó una maestra y nos comenta sobre la meteorología. Y yo dije, ok, voy a ir a escuchar, a ver de qué trata la meteorología. Pero ella dijo unas palabras que nunca se me va a olvidar. Lo que hizo clic conmigo fue que ella dijo que los meteorólogos iban a ser profesionales que toda la vida iban a estar estudiando. Y entonces yo dije, bueno, pues me parece interesante porque a mí me gustaba estudiar, siempre me ha gustado estudiar. Yo dije, ok, vamos para allá. Y resulta que tenía que hacer unos exámenes de actitud, y digo de actitud porque no era de actitud, era de matemática, de física, de química, y yo ni sabía. Pero bueno, yo lo hice igual. Tenías que hacer también test psicométricos, todo eso en un día y hasta una entrevista. Y cuando yo llegué ese día a esa universidad a hacer todos esos exámenes y terminé tan rápido, yo dije, ay Dios mío, yo no agarré ninguna carrera aquí. Pero después te sentaba con el rector de la universidad y me dijo, no, mira, te equivocaste aquí. Y yo le dije, oh, sí, es cierto, pero... Y me pregunta por qué quiero estudiar meteorología y demás. Y resultó ser que fui aprobada para la carrera. Y después que yo tenía la carrera, yo dije, no, yo no voy a aceptar esta carrera porque es bonita, es de ciencias. Yo era buena, más buena en ciencias que en letras. Y yo dije, no, yo voy a quedarme con esta carrera que es muy bonita. Y gracias a Dios, bueno, pues ya me esfuerzo, obviamente, pues pude terminar la carrera. Y en Cuba existe algo que se llama servicio social, donde tú no pagas la carrera, pero tú la pagas con tu servicio. Y mi universidad era bien pequeñita, donde también se estudiaba ingeniería nuclear, radioquímica. Tú estabas en el aula con esos mismos estudiantes dando un análisis matemático bien fuerte. Y entonces resulta que la única graduada que no le permiten ir a ejercer investigación al Instituto de Meteorología de La Habana, que era mi sueño, fue a mí. Y me dejaron y me dejaron de maestra en la universidad. Y No. yo, wow, ¿qué hago ahora? Y yo al principio como que me dije, wow, ¿será que? Pues yo dije, bueno, lo voy a hacer, porque siempre tengo buena actitud. Yo dije, lo voy a hacer 2 años y después de 2 años, pues me voy a investigar al Instituto de Meteorología. ¿Y qué crees? Descubrí mi vocación. En esos 2 años, En imagínate. esos 2 años me enamoré de la enseñanza, o sea, yo dije, wow, con razón. Cuando yo era niña me encantaba estudiar como si fuera una maestra, dando clases. Y entonces ahí dije, no, me encanta lo que estoy haciendo porque me di cuenta que podía ejercer influencia en otras personas, en este caso en los estudiantes. Para mí era fácil darme cuenta, por ejemplo, cuando una vez que le propuse a las maestras de compañeras mías que les propuse, miren, yo quiero dar una charla porque yo estoy notando que a lo mejor el rendimiento que están teniendo los estudiantes es porque no se saben manejar a la hora de estudiar, porque sus hábitos de estudio no son los mejores. Y la di, y puedes creer que les encantó. Y para mí esa fue como una de las señales, no es que yo nací para esto, a mí me gusta encontrar qué es eso que necesitan mis estudiantes y tratar de ayudarlos a resolver ese tipo de problemas. Qué lindo, wow. Entonces, en 2 años de educación, y esto, allí simplemente continuaste desarrollando en el área educativa, nunca hiciste investigación. Después de ahí decidí estudiar una maestría en hidrología, porque en aquel entonces en Cuba no había maestría de meteorología. Para eso, para estudiar afuera una maestría tenías que aplicar a becas y me gané una beca que financiaba Holanda, pero que los estudios eran en Bolivia con profesores que ellos habían preparado. Y fui para Bolivia a estudiar mi maestría en hidrología, preciosa de nuevo. Y cuando terminé, bueno, pues decidí emigrar para los Estados Unidos, pero yo dije, bueno, todavía tengo tiempo, tengo la visa vigente,
deja ver cómo yo voy para los Estados Unidos porque a mí nadie me iba a reclamar. Y Claro. entonces busqué trabajo y nadie me quería dar trabajo. Y el trabajo que conseguí otra vez fue de maestra. Pero explícame un momentito, desde Cuba hablabas español, fuiste a Bolivia en español. Sí, es Entonces, correcto. cómo empezaste con el inglés? ¿O en qué momento comenzaste a hablar inglés? Bueno, en Cuba en la carrera te dan inglés. Ok. Y el inglés me gustaba, pero no era que me destacaba, no era que era mi vocación tampoco. Pero al graduarme, para alcanzar tu categoría docente, tenías que pasar un posgrado de inglés. Y yo tenía como resistencia a ese posgrado de inglés porque a veces me parecía un poco aburrido y demás, pero siempre con buena actitud. Y resulta que gracias a ese posgrado de inglés fue que alcancé un buen nivel de inglés, relativamente bueno. Ujú. Entonces ya, por supuesto, ya cuando saliste con tu maestría de Bolivia, aplicaste a trabajo acá, entonces, pero ¿te hicieron algún examen de proficiencia? Cuéntame cómo se convirtió la maestría de Bolivia en educación en los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste así? Primero, cuando llegué, ni pienses que yo el inglés que había estudiado era, o sea, yo podía hablar, comunicarme, leer siempre pude más y escribir, pero el oído siempre fue mi habilidad más mala. Y hablaba lo necesario, pero a veces no entendía qué me decía. Y yo dije, no, yo tengo que estudiar inglés, porque si yo quiero serme profesional aquí, yo tengo que estudiar inglés. Entonces, primero fue trabajar en lo que pudiera. Trabajé en un Burger King, trabajé en un hotel y cuando alcancé un full time, dije, voy para el college. Eso fue en el estado de Oregon. Entonces fui a Portland Community College a estudiar el inglés que ellos tienen para los extranjeros. Entonces, gracias a ese posgrado, alcancé nivel, ellos tenían 8 niveles en cada una de las habilidades, en escritura, lectura y demás. Gracias a ese posgrado alcancé el nivel 6 en escritura y 7 en lectura y comunicación, que eran las que ellos tenían disponibles. Y a partir de que empecé a estudiar en el college fue que entonces mi oído empezó a mejorar. Y la verdad que vale la pena porque las clases, las estrategias que usaron esas maestras además eran inspiradoras. A mí me encantaba, yo me lo disfrutaba. Yo sentí que eso me elevó muchísimo más mi nivel de inglés y me ayudó mucho más ya después también el estar integrada en la comunidad hablando inglés y demás. Pero el detonante para mí fue ir al college y estudiar. Entonces, después seguí trabajando y me mudé a Texas, donde vivo ahora. Y acá traté de ir de nuevo al college porque yo quería hacerme maestra, pero al final conocí que habían unos programas de certificación en los que si tú entrabas a esos programas con tu título universitario de tu país de origen, en este caso meteoróloga, podías hacerte maestra en un programa mucho más corto. Pero el requisito era que aprobaras el examen de inglés. Examen de inglés que a diferencia de ti, Jessie, tomé 3 veces en mi vida. La primera vez con otro propósito, porque yo quería ser profesora de la universidad, pero entonces tenía que mudarme de estado y como no tenía así apoyo familiar ni nada, pues yo decidí, no, yo no me puedo estar mudando de estado, yo tengo que asentarme en un lugar, tener un trabajo a tiempo completo. Y entonces decidí hacerme maestra de high school, middle school, elementary, y para suerte mía tenía que tomar de nuevo el examen. Pero esta vez con scores más altos, con computación más alta. Y yo empecé a estudiar la primera vez, no sabía ni que existían estrategias, yo no sabía nada. Y sí alcancé casi que la puntuación, pero me quedé 2, 3 puntos por debajo. Y dije, ay no, aquí yo tengo que ayudarme de algo. Y descubrí que habían estrategias, hice un curso,
Y entonces así fue como pude aprobar, obviamente estudiando, preparándome, pero, o sea, el tener un nivel de inglés elevado o relativamente elevado, pero sin haber estudiado por las estrategias, no me garantizaba a mí el aprobado en ese examen. La diferencia fue que ya después, al estudiar con las estrategias, sí pude aprobar el examen. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque fíjate que conozco personas que están casadas con personas americanas que hablan inglés, entienden inglés perfectamente y toman el TOEFL y no pasan. ¿Ok? O tenías en mi caso que yo no hablaba ni entendía mucho porque tenía muy poco tiempo en este país, pero yo simplemente estudié, me enfoqué en vocabulario y técnica, y todo era, y el tiempo de estudio, porque en ese momento mi esposo estaba estudiando, estábamos recién casados y él estudiaba en la universidad. El tiempo que se iba él a la universidad a estudiar sus materias de la universidad, yo estaba en la casa con mi libraco del TOEFL, porque en esa época no era un CD ni por internet ni nada de eso, era un libraco. Y solamente estudiaba. Y me tomaba el tiempo y estudiaba las estrategias y estudiaba, miren, que me equivoqué y volvía. Pero es como que me dediqué, o sea, no fue que yo le hice acelerar, no, me dediqué a eso. Yo creo que eso es muy importante, el saber que si no pasamos por aquí, no vamos a poder llegar a nuestra meta. Y lo que dijiste del college es muy importante. ¿Qué pasa? En el college ellos tenían muchas técnicas también, pero me exponía a las otras personas de otros países que no hablaban español. Habían japoneses, chinos, árabes, había de muchos países y obviamente yo tenía que darme a entender con ellos de alguna manera. Y otra cosa fue en el college que yo dije, no, yo no voy a pasar la vida estudiando esto. En el verano yo fui a hablar en el college y me dieron la oportunidad de entrar como oyente. Yo le dije, "Mire, yo me voy a inscribir para el fall, pero yo necesito venir a clase y yo tomé mis exámenes y todo, y lo hizo con materias que yo conocía. En ese momento tomé una de genética y cálculo uno. Porque yo dije, esas son materias que yo entiendo, que ya yo las he pasado, ya yo me había graduado en la universidad. Yo dije, yo con esto, pues por lo menos puedo relacionar lo que me están diciendo, lo que estoy leyendo, y ya con eso comienzo. Y ya cuando fui al fall, ya me aceptaron como debe ser en todas mis materias normales, ¿no? Pero estar expuesto al college y escuchar el idioma todo el día, todo el día, todo el día, la televisión, todo era, todo. Las novelas en este país duran que si 30 años, 40 años, no sé, la gente se muere y resucita, qué sé yo, pero hablan el idioma coloquial y fue lo que me decía la profesora, es decir, necesitas escuchar el lenguaje coloquial todo el tiempo, que es lo que te va a ayudar con la conversación. Entonces, es eso, la exposición al idioma, la exposición a las universidades o al college y definitivamente estudiar y saber las técnicas, porque el hecho de que tú leas y hables inglés no te da la garantía de que vas a pasar el TOEFL. Creo que eso es muy importante, ¿ok? Entonces, pues sígueme contando. Has dicho algo importante, Jessy, y es la exposición al idioma y exactamente que uno tenga un cierto nivel de inglés no lo garantiza. Yo recuerdo que uno de los cambios que yo hice y que me forzaba era mi teléfono en inglés, la televisión en inglés, por lo menos para ver las series que a mí me gustaban, porque yo tampoco tenía mucho tiempo para ver televisión porque uno trabajaba 40 horas a la semana, llegabas, hacías tu comida y demás. Pero ese tiempo breve que yo tenía antes de dormir para ver algo, yo policíacos en inglés. Y al principio me veías buscando en Google, ay, ¿qué quiso decir con esa expresión? No la he escuchado, ¿qué querrá decir? Y yo dije, ay Dios, esto me va a costar mucho trabajo. Cuando menos me di cuenta, yo fui entendiendo más por ciento de lo que hablaban y más y más. Y siempre me ayudaba con los subtítulos. Los subtítulos me ayudaban mucho a entender qué era lo que estaban, asociar lo que yo leía con lo que ellos decían. Porque sí, yo podía leer, pero no entendía, no los asociaba. Esa era una conexión que yo tenía que hacer. Eh,
también soy muy visual de escribir. O sea, también uno debe conocer cómo uno aprende mejor. Hay personas que sí tienen un oído maravilloso y a lo mejor conversando, escuchando de una vez, pues enseguida se aprenden el vocabulario. Yo tenía que escribir, escribir para poder como que grabarlo y repetir para agarrar la pronunciación. Entonces, nada, yo me cambié la televisión, el teléfono. Si tenía que hacer cartas, recuerdo que una vez, bueno, de hecho, para aplicar a la maestría, yo tuve que escribir en inglés, pero me ayudaba obviamente del Google Translator, que era lo único que tenía en ese tiempo disponible, pero buscaba ejemplos de cartas, más o menos las adaptaba a mí. Esa es una habilidad que a mí me ayudó mucho también luego acá, igual en las aplicaciones para los trabajos. Yo iba a entrevista, aunque no quería ser meteoróloga, yo veía algún taller no, era feria de trabajo y recuerdo que una vez fui y no entendía mucho lo que decía porque fue a principio de acabada de llegar. Y yo dije, no importa, pero la experiencia fue buena porque me entrevisté, conversé, hablé, respondí las preguntas en la medida de mi nivel de inglés, pero exponerte a este tipo de situaciones es lo que te hace a ti mejorar tu nivel de inglés, es lo que quiero decir. Así mismo es. Y cuéntame, ¿cómo pasaste entonces ahorita eres educadora, ¿cierto? Todavía. Correcto. Ujú. ¿De qué nivel de educadora? De early childhood hasta 12 grados. Ujú. Pero en el área, en tu área de hidrología, de meteorología, o No, la meteorología, no, tengo muchos compañeros que la ejercen actualmente en la televisión, pero no era mi pasión, es bonita, me gusta, interesante, pero a mí me gusta ver el cambio en una persona a aprender, por ejemplo, los niños, mi grado favorito es kindergarten, porque ellos ahí aprenden a leer. Y entonces a mí me gusta ver esa influencia que yo puedo tener en ellos de no saber las letras ni siquiera al final del año que sepan leer. Eso es algo hermosísimo como maestra. Soy maestra bilingüe, o sea, doy clases en español, aunque también he dado clases de inglés, de reading, de language arts y demás. O sea, yo puedo enseñar desde early childhood hasta 12 grados. Tuve que hacer el programa de maestros que es por la ruta alternativa, así se llama. Cuando uno es profesional de cualquier país fuera de los Estados Unidos, tú traes tu título, lo evalúas, lo llevas a Spantran acá en Houston. Ellos te traducen y te dicen esto es equivalente a esta carrera. Con ese título, tu examen de inglés, usted va a un programa alternativo de certificación para maestros aprobado por el Estado, en este caso Texas Education Agency, tiene diferentes programas alternativos. Pagas la matrícula con tu título, tu examen de inglés TOEFL aprobado y entonces empiezas a estudiar para maestro. Dura, no sé, de 1 o 2 años, no recuerdo bien, pero te ponen cursos durante ese tiempo mientras tú estás trabajando, me imagino, ¿no? Y también vas a tener diferentes exámenes. Hay varios exámenes de contenido, de educación bilingüe, de español, si vas a ser maestra de español también, o sea, maestra bilingüe. Y Science of Teaching Reading, o sea, la ciencia de enseñar lectura, que es una de las de los grandes temas actualmente en la educación, porque hay muchas dificultades con la lectura. Y ya después que termina todos esos estudios, haces todos los exámenes, entonces ellos te dan como aplicas, el programa te autoriza a tomar una licencia provisional por un año. Durante ese año tú vas a ejercer como maestra, donde tú apliques y decidas trabajar en el distrito escolar que tú desees y ellos te aceptan como interno y durante ese año tu programa alternativo te va a hacer visitas para evaluarte,
para saber que estás aplicando bien todas las cosas aprendidas y al final del año, si tú cumples con todas esas evaluaciones de manera satisfactoria, entonces ya aplicas a tu licencia de maestro ya definitiva. Pero durante todo ese año tú puedes trabajar como una maestra más y recibir incluso el salario de una maestra al mismo nivel. Uh-huh. Sucede cuando alguien tiene un associate en otro país. No, tú viniste con un bachelor's más una maestría, pero Uh-huh. si alguien ha estudiado solamente para un associate degree, que es como 2 años de estudio, el equivalente a 2 años de estudio acá, ¿ellos también tienen esa opción o necesitan ser bachelor's o master's para poder optar en estas áreas de educación? No estoy al tanto, pero yo creo que es con un bachelor, que realmente sé. No sé si con un asociado de maestro, porque el proceso para mí, porque no era graduada como maestra, fue este. Pero si la persona es graduada de maestra, entonces generalmente pueden que le pongan algún examen, ya es directamente con la Texas Education Agency, que son los que rigen la educación acá en Texas, por lo menos. Ellos revisan tus credenciales y te dirán, por ejemplo, a lo mejor si tu asociado es de maestro, no necesitas hacer más nada o solamente necesitas hacer el TOEFL, depende. Pero no sabría decirte. Sé que bachelor es lo necesario para agarrar la ruta alternativa que fue la que yo pasé. Ok, muy bien. Ahora, Luisa tiene doble trabajo. Uno de lunes a viernes en las escuelas y otro fuera del horario de las escuelas. Cuéntame de esa otra pasión de Luisa que hace. Cuéntame. Ay, pues cuando la otra pasión, yo le digo que es como mi propósito que Dios tiene para mí, porque cuando yo llegué, yo recuerdo que yo estaba en Oregón y yo quería hacerme maestra, pero no tenía la información y yo buscaba, porque siempre he sido bien curiosa y preguntaba y nada, yo no encontraba la forma de hacerme maestra, por lo menos no en Oregón. Y yo dije, es que tiene que haber una vía, no había tantos recursos como hay ahora, como esto que estamos, esta conversación que estamos teniendo, no lo había. Y yo dije, bueno, y es que yo quisiera, cuando ya fui descubriendo los pasos, yo dije, yo quisiera poder ayudar a más personas a que se hicieran maestros, que son profesionales y piensan que llegan a Estados Unidos y no pueden hacerse profesionales y no hay nada más lejos de la realidad. Y luego, cuando me hice maestra, que aprobé el TOEFL, que ha sido, en mi opinión, uno de los exámenes más difíciles que yo he hecho a lo largo de mi vida, por el reto mental que también implica. Te cuestionas muchas cosas, ¿no? Entonces yo dije, es que yo quisiera ayudar a las personas a que vieran que sí es posible que pueden aprobar este examen, para que es lo único que los separa de su sueño de hacerse profesional en los Estados Unidos y que sepan que sí es posible, que con la disciplina, con las estrategias y con una persona también que les hable desde el punto de vista de los retos emocionales a los que te vas a enfrentar, recibas apoyo de otra persona que lo pasó al igual que yo, ¿no? O sea, lo que me pasaba era, yo fui a un curso que era un buen curso, no voy a decir lo contrario porque la verdad que tengo la mejor opinión del curso, pero yo sentía como que yo necesitaba un poquitico más de confort o guía desde el punto de vista de la experiencia de tomar el examen. Esos profesores no habían tomado el examen, al menos no en los últimos 5 años o tal vez nunca. Y entonces a veces los estudiantes teníamos preguntas como, ¿y qué haces si te sientes que se te olvidó todo? Por decir algo, un ejemplo. Y como que tú necesitabas ese apoyo emocional y no lo había, no lo había. Entonces yo dije, no, yo quisiera
ayudar a las personas a que venzan este reto, pero también ayudarles desde el punto de vista de la motivación, de que entiendan que hay procesos psicológicos, mentales, de lucha con el ego profesional, que no eres y no te define ese examen no va a definir tu valor como persona, que es un reto como otro más, pero que sí es posible. Entonces, a raíz de eso, yo dije, yo quiero ayudar a las personas a convertirse profesionales en Estados Unidos. Y ahora sí, ¿ves? Entonces ahora así la conocí a Luisa. Porque, ¿qué sucede? Yo hace tiempo, creo que el primer grupo comenzó hace 3 años, que comenzamos a estudiar nosotros en Pacific Ranch el libro de Medical Assistant, pero yo no soy Medical Assistant, pero simplemente yo sé cómo buscar el libro, sé cómo las técnicas para pasar un examen en este país, porque he tomado mucho, ¿verdad? Por todo el miedo, y el saber de que sí se puede, y es el dedicarle el tiempo, y es la metodología. Y comenzamos a hacer eso, Medical Assistant y otro y otro y otro. Y yo decía, quiero hacer algo así, pero para el TOEFL. Porque sé que no importa qué profesión es, generalmente para avanzar necesitas el TOEFL. Entonces, bueno, yo contacté a Luis y le dije, yo quiero hacer esto. ¿Cómo hacemos? Y para hacer un programa, pero el programa lo quiero hacer así como que sabemos que todos trabajamos. Tú trabajas todo de lunes a viernes, tenemos otro, pero un sábado al mes que se enfoque en algo bien, bien profundo en el mindset, en las técnicas y en el idioma, porque son los tres. Y en el hecho de que hay que sentarse, hay que estudiar, hay que relajarse, caminar un ratito, volver a los libros, tomar breaks. Es todo el conjunto, como tú dices, Luisa, no es el saber inglés, no, es todo el conjunto en tener una comunidad con la que semanalmente nos podamos conectar a discutir una de esas series en inglés, en saber que, hey, en línea vas a tener que tomar todos los viernes un examen de vocabulario para poder, ¿ves? Estás como acompañando en el proceso y tratar de hacerlo en estos 4 meses. 4 sábados que realmente vas a estar todo el día con la instructora, con tu equipo, pero realmente son 4 meses donde cada día de tu vida se lo puedes dedicar a salir de ese túnel oscuro. ¿Verdad? Porque hay que pisar el acelerador y en 4 meses se aprende lo suficiente. Si se practica, porque no vamos hay que practicar diario. Como tú lo dijiste, Luis, hay que cambiar el teléfono, hay que cambiar el televisor, es todo, estar inmerso y tener el apoyo de un grupo con quien estudiar, porque eso es muy importante. Estudiar solo es difícil y cuando estás acompañado y todos están pasando por el mismo proceso, se ayuda. Entonces, esta es nuestra pasión, la educación. Por eso hacemos estos podcasts para, para ayudar a la gente a que no importa si no eres un PhD en algo, no, no, es la educación en general. Si es un certificado, si es un idioma, si es que eso te ayude a llevarte a ese sueño que tú tienes, que es tu próximo nivel, cualquiera que sea, ¿ok? Y no lo podemos limitar solo a médicos o a enfermeros o a maestros o a ingenieros, no, porque, viste, tú entraste en meteorología, educación, hidrología, educación. En mi caso fue psicología, informática, no sé qué, educación, porque no importa en el trabajo que haga, generalmente yo termino entrenando gente, transfiriendo conocimiento que uno enseña al otro, en animar a la gente a que aprendan siempre algo nuevo. ¿Ok? Porque lo que se espera no es que todos los que estamos aquí tengamos un doctorado en algo, no. Es simplemente que sepamos como, ¿por qué fuiste tu meteorólogo? Porque te dijeron que siempre ibas a estar aprendiendo. Así es. Y así pasamos toda la vida. Siempre estamos aprendiendo.
aprendemos de otros, aprendemos de un podcast, de un YouTube channel que te enseña paso a paso, de un libro que leíste, de un mensaje que alguien te envió, se lo preguntaste a la inteligencia artificial y al ChatGPT. No importa, lo buscaste en Google, no importa, pero estamos siempre en ese constante aprendizaje y saber de que, como tú lo dices, el hecho de que no pasaste el TOEFL la primera vez no te define. No te define. Simplemente hay que perder el miedo, hay que darle a las técnicas, más vocabulario y probar otra vez. Y no darnos por vencido, porque si no es una vez son dos, son tres, pero sabemos que no es un examen fácil. Y sí, no es un examen fácil, pero si nos dedicamos y hacemos las cosas, pues se puede. So, bueno, Lisa, te quiero agradecer muchísimo. No sé, nosotros hoy en Houston estamos esperando una nevada del tipo de que de las que no se ven entre 50 y 100 años. Justo estábamos conversando de eso y estamos como que preparándonos todo porque en unas 4 o 5 horas ya comienza toda esta cosa que viene. Entonces, los que están en el norte quizás se ríen, pero aquí en Houston una nevada de 3 pulgadas, eso es muy grande. Y bueno, te agradezco por haberte tomado el tiempo. Voy a dejar tu contacto aquí abajo en el capture de las redes sociales. Está en Instagram, pero si tú lo quieres ver en YouTube, acostadito en tu camita, pues también va a estar en el canal de Pacific TV en YouTube. ¿Ok? Y a medida que van pasando, se nos está acercando las semanas, vamos a comenzar a dar más información sobre este curso de inglés que sé que va a ser único, ¿ok? Porque nos vamos a dedicar a trabajar en el mindset, en esa combinación de trabajar, de estudiar solo y acompañado y de lograr hacerlo en un tiempo récord, si se puede, para que ese paso ya esté terminado. Entonces, muchas gracias de verdad por Gracias a ti. la audiencia hoy de Rincón del Éxito. Y bueno, nos vemos muy pronto. ¿Ok? Gracias, Jessy, por la oportunidad y nada, sí se puede, sí se puede. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.